Oremos. Señor Dios, que por la pasión de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo nos libraste de la muerte heredada de nuestros padres, concédenos que nosotros, que somos imagen del primer hombre, recibamos de tu gracia la imagen celestial por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, nos disponemos a escuchar con atención y con recogimiento interior la palabra de Dios. Del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho. Como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos, ante él los reyes cerrarán la boca. Al ver algo inenarrable y contemplar algo inaudito, ¿quién creyó nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino. El Señor cargó sobre sí todos nuestros crímenes. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia se lo llevaron. ¿Quién meditó en su destino? Lo arrancaron de la tierra de los vivos. Por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores. Aunque no había cometido crímenes, ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo se saciará de conocimiento. Mi siervo justificará a muchos, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte, y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo. No quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un cacharro inútil.
Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tu mano están mis azares. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, mantengamos la confesión de la fe, ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo exactamente como nosotros, menos en el pecado. Por eso, acerquémonos con seguridad al trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia que nos auxilie oportunamente. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, cuando en su angustia fue escuchado. Él, a pesar de ser hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevando a la consumación, se ha convertido para todos los que le obedecen en autor de salvación eterna. Palabra de Dios. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas entonces, tomando la patrulla y unos guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? Le contestaron: A Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: Yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez: ¿A quién buscan? Ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús contestó: Les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen marchar a estos. Y así se cumplió lo que había dicho: no he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: Mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre, ¿no lo voy a beber? La patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús. Lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada que hacía de portera dijo entonces a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de ese hombre? Él dijo: No lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de la doctrina. Jesús le contestó:
Yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído, ¿de qué les he hablado? Ellos saben lo que he dicho yo. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo: ¿Así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: Si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo invitó atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba en pie calentándose y le dijeron: ¿No eres tú también de sus discípulos? Él lo negó diciendo: No lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo: ¿No te he visto yo con él en el huerto? Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera donde estaban ellos y dijo: ¿Qué acusación presentan contra este hombre? Le contestaron: Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos. Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y júzguenlo según su ley. Los judíos le dijeron: No estamos autorizados para dar muerte a nadie. Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿Dices eso por cuenta o te lo han dicho otros de mí? Pilato replicó: ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿Con que tú eres rey? Jesús le contestó: Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿Y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo: Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre ustedes que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos? Volvieron a gritar: A ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían: Salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo: Miren, se los saco afuera para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Y salió Jesús afuera, llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: Aquí lo tienen. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias gritaron: ¡Crucifícalo, crucifícalo! Pilato les dijo: Llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: Nosotros tenemos una ley y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más y entrando otra vez en el pretorio dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo: A mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: No tendrías ninguna autoridad sobre mí
si no te lo hubieran dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se declara rey está contra el César. Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: ¡fuera, fuera! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: ¿a su rey voy a crucificar? Contestaron los sumos sacerdotes: no tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, salió al sitio llamado de la Calavera. En hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús, el Nazareno, el Rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: no escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: lo escrito, escrito está. Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa, haciendo 4 partes, una para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza, de arriba a abajo, y se dijeron: no la rasguemos, sino echemos a suerte a ver quién le toca. Así se cumplió la escritura: se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás, y María la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y cerca al discípulo que tanto quería, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empampada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo: está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Todos los que puedan en este momento, nos ponemos de rodillas para adorar el instante de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Nos ponemos de pie. Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día solemne, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús,
viendo que había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado, y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que también ustedes crean. Esto ocurrió para que se cumpliera la Escritura: no le quebrarán un hueso. Y en otro lugar la Escritura dice: mirarán al que atravesaron. Después de esto, José de Arimatea, que era un discípulo clandestino de Jesús, por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejase llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mixtura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo vendaron todos, con los aromas según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un muerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dios ha muerto. Hoy nos encontramos en el día en que murió Dios. Murió en la historia de la humanidad. Murió por nosotros, por ti, por mí. ¿Por qué Dios murió? Porque Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu Santo. Por eso Dios murió. Y Dios murió porque eran tiempos de las tinieblas, tiempos donde no se sentía la verdad, donde no se palpaba la verdad, donde no se buscaba la verdad, donde no se quería escuchar la verdad. Y encontramos en el Evangelio de hoy cuando le dicen a Jesús que es la verdad. Así que nos toca a nosotros buscar la verdad, esa verdad absoluta que nos ayudará a trascender, esa verdad absoluta que logrará que nosotros dejemos todo lo que tengamos alrededor nuestro por seguir a Dios, por amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Ese tiempo de tinieblas en tiempo de Jesús no es ajeno al tiempo nuestro, donde vemos cómo la gente no siente por las cosas divinas, no percibe lo divino, no respeta las cosas divinas, no busca de las cosas divinas. Y este tiempo de cuarentena, el Señor nos está invitando a todo lo contrario a nivel global, a sentir la vida sobrenatural, a buscar esa vida divina en Dios y a buscar vivir en nuestra vida esa vida divina en Él, experimentándole día a día. Estamos fuera de las iglesias, sin embargo, podemos vivir con la intensidad del momento este día santo. Lo ideal en las iglesias, que es el lugar de la casa de Dios, es el lugar donde está presente el Santísimo Sacramento del altar día y noche. Es el lugar donde nos unimos como comunidad a celebrar la fe, a compartir la fe, a meditar y escrutar también nuestra fe. Es la iglesia templo, donde sus muros son testigos de la fe del pueblo, testigos de los momentos alegres, testigos de los momentos tristes, testigos del amor que le profesa el hombre a Dios, el hombre que cree, el hombre que busca, el hombre que experimenta a Dios. Es bien importante entonces caer en la cuenta que no estamos solos. Jesús experimentó horrores. Jesús, en honor a la verdad, fue literalmente torturado en ese tiempo de tinieblas, donde no se quería entender
que realmente Él era el Hijo de Dios. El Señor nos busca. Jesús nos está buscando a ti y a mí. Salgamos de la ceguera en que estamos sumergidos y encontrémosle. Que no pase como aquel tiempo otra vez, en tiempo de Jesús, que lo llevaron a la tortura, lo llevaron hasta la muerte. Vamos a acercarnos a Jesús con seguridad, y eso lo dice la segunda lectura de hoy. Acercarnos a Jesús con seguridad porque Él nos conoce muy bien y Él nos entiende más de lo que muchas veces nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque Él vivió todo lo nuestro, todo lo que nos pasa al ser humano, Él lo vivió, menos el pecado. Así que Jesucristo se bajó de su condición divina para experimentar nuestra condición humana y engrandecer también y compartir con nosotros la vida divina para que alcancemos la felicidad en plenitud para siempre. Jesús fue traicionado, Jesús fue negado, Jesús fue escupido, Jesús fue maltratado. Jesús, ¿de qué manera tan cruel? Como les dije, fue torturado. Así que todas estas maneras en que Jesús sufrió su pasión previa a su muerte, ahí están todas las maneras en las que el ser humano sufre en su vida. Unos sufren víctimas de la tortura, otros sufren víctimas del engaño, otros sufren víctimas de que se les niega, de que no se les acepta, de que no se les tolera, de que quiere obligársele a que tenga una forma de pensar particular. Todo eso lo sufrió Jesús. Por lo tanto, Jesús sí entiende al humano, Jesús sí nos entiende a nosotros. Él pasó, y lo repito, todo lo que pasa el hombre, pasándolo una sola persona, Él. Regularmente un ser humano no pasa todas esas etapas de tortura que pasó Jesucristo. Porque en Él estábamos todos allí, estábamos envueltos en Él. Un regalo que hace Jesucristo en la cruz es que nos deja a María. Y el discípulo se la llevó a su casa. Jesús pone a Juan Evangelista al cuidado, el discípulo amado, al cuidado de su madre. Pues ¿saben qué? El Señor nos ha regalado a su madre. Vamos a llevarla a nuestra casa. En esta cuarentena tengamos a la Santísima Virgen con nosotros. Vamos a rezarle. Vamos a hacer actos de amor a ella también. Vamos a pedirle que interceda por nosotros ante su Hijo Jesucristo. Y Jesucristo intercede por nosotros ante el Padre. Por eso es que ella es madre del verdadero camino hacia el Padre. ¿Y quién es el verdadero camino hacia el Padre? Nuestro Señor Jesucristo. Así que ella, madre buena y bondadosa, ella sabe exactamente cómo llevarnos a su Hijo, cómo ayudarnos, cómo animarnos. Así lo hizo con sus discípulos. Y hoy que celebramos este momento de gran dolor, de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ella pasó un dolor doble. ¿Saben por qué? Porque era su dolor de madre y también porque pasó el dolor de saber que estaban matando al Hijo de Dios. Por lo tanto, el dolor de María fue doble, no fue sencillo. Aún así ella se mantuvo de pie con una fe erguida. Ella no reclamó a Dios, ella no le reclamó dónde estaba el ángel que le anunció tanto prodigio. Ella no le reclamó a Dios, pero si yo soy la madre de tu hijo, ¿por qué me tienes metida en este dolor? Ella simplemente, en silencio, guardó en su corazón todo, esperando algo más de Dios. Y por último, un detalle bien importante que quiero que meditemos este día de Viernes Santo. ¿Cómo acercarnos un poquito más para valorar el sacrificio de amor de Cristo por nosotros? El de Cristo, ese sacrificio es el más grande en la historia de la humanidad, porque es Dios que da todo por nosotros. No se deja nada para Él, nos entrega todo. Pero mire,
y si usted ha pasado por esa experiencia, lo va a entender hasta mejor que yo. Si usted ha recibido una oportunidad de vida porque alguien le donó un órgano, ese momento de agradecimiento suyo hacia esa persona que le ha donado un órgano para que usted viva, usted, yo me imagino que vive eternamente agradecido a esa persona. Si es una persona viva que puede donar un riñón y vivir con el otro, o si es una persona ya fallecida que ha donado sus órganos para dar vida a otros. Jamás se asemeja al sacrificio de Cristo, jamás se asemeja a Jesús dar la vida por el otro. Pero si usted ha pasado por esa experiencia, ese sentido de agradecimiento es el que nosotros tenemos que sentir por el sacrificio, por la vida que Jesús nos ha dado a nosotros por medio de su muerte. Porque de forma misteriosa, la muerte engendra vida. ¿Y Jesús qué hizo? Engendró vida en nosotros con su muerte. Pero nos toca a nosotros dar esa vida en abundancia. Que el Señor les bendiga. Hermanos, hoy Viernes Santo, la Iglesia reza por todos y cada uno de nosotros. Lo que nosotros llamamos la oración de los fieles, la oración de los unos por los otros. Oremos, queridos hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que nuestro Dios y Señor le conceda la paz y la unidad, se digne protegerla en toda la tierra y nos conceda glorificarlo con una vida calma y serena. Oremos. Padre Todopoderoso y Eterno, que en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones, vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja en el bien de su Iglesia, para gobernar al pueblo santo de Dios. Oremos. Padre Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y protege al Papa, para que el pueblo cristiano gobernado por ti, bajo el callado del sumo pontífice, progrese siempre en la fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestro obispo Roberto, por todos los obispos, presbíteros y diáconos de la Iglesia, y por todo el pueblo santo de Dios. Oremos. Padre Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por todos sus ministros, para que con la ayuda de tu gracia cada uno te sirva fielmente en la vocación a que le has llamado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por nuestros catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y les manifieste su misericordia, de manera que, perdonados sus pecados por medio del agua bautismal, sean incorporados a Jesucristo. Oremos. Padre Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda a tu Iglesia, dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de nuestros catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre los hijos de adopción, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por todos nuestros hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor reúna y conserve en su única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Oremos. Padre Todopoderoso y Eterno, que vas uniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda,
mira con amor a toda la grey que sigue a Cristo, para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congreguen en una sola iglesia a los que consagró un solo bautismo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por el pueblo judío, a quien Dios nuestro Señor habló primero, para que se acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a su alianza. Oremos. Padre todopoderoso y eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu iglesia, para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por quienes no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan también encontrar el camino de la salvación. Oremos. Padre todopoderoso y eterno, conceda a quienes no creen en Cristo que viviendo con sinceridad ante ti, lleguen al conocimiento pleno de la verdad, y a nosotros concédenos también que progresando en la caridad fraterna y en el deseo de conocerte más, seamos ante el mundo testigos más convincentes de tu amor, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por quienes no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto, puedan llegar hasta Él. Oremos. Padre todopoderoso y eterno, que creaste a todos los hombres para que te busquen, y cuando te encuentres descansen en ti, concédeles que en medio de sus dificultades, los signos de tu amor y el testimonio de los creyentes los lleven al gozo de reconocerte como Dios y Padre de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos también por los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y sus corazones según su voluntad, hacia la paz verdadera y la libertad de todos. Oremos. Padre todopoderoso y eterno, que tienes en tus manos el destino de todos los hombres y los derechos de todos los pueblos, asiste a los que gobiernan para que por tu gracia se logre en todas las naciones la paz, el desarrollo y la libertad religiosa de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso por los que sufren las consecuencias del pecado en el mundo, para que se alejen las enfermedades, sobre todo esta pandemia que ha sido global en el universo entero, para que alimente a los que tienen hambre, redima a los encarcelados, libere de la injusticia a los oprimidos, dé seguridad a los viajeros, concede el regreso a los ausentes, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Oremos. Padre todopoderoso y eterno, consuelo de los que lloran y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que sientan en sus adversidades la ayuda de tu misericordia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo.
Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid a adorarlo. Hermanos, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo, de mi alma para la vida eterna. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén.
Oremos. Te pedimos, Padre, que descienda una abundante bendición sobre tu pueblo, que has recordado la muerte de tu Hijo, con la esperanza de su resurrección. Llegue a él tu perdón, concédele tu consuelo, acrecienta su fe y asegúrale la eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.